Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Saludos mis santos hermanos, Dios les bendiga en este tiempo maravilloso que hizo el Señor para bendecirte y para dejar en tu corazón una palabra que te edifique, que bendiga tu vida, que bendiga la vida de tu familia. Yo soy Juan Malaquías y esto es Excelencia Cristiana Televisión, específicamente la hora de la unción. Queremos, hermano, hoy compartir un tema que yo sé que te va a bendecir y que te va a hacer pensar sobre muchas cosas y quizás sobre ideas y pensamientos normales y teorías que escucha constantemente. Queremos hablar de la apariencia, de la verdad de la apariencia. Me acompaña mi hermano Jonathan de la Cruz. Jonathan, bienvenido a la hora de la unción. Buenos días, Malaquía. Dios te bendiga. Es un placer estar una vez más contigo por aquí y con cada uno de los televidentes con los cuales esperamos compartir este tema maravilloso y que sea de bendición para ellos y de edificación para nosotros, porque los temas son de bendición para el que los habla y para el que los escucha. Así es, una espada de dos filos, eso es así. Jonathan, tú sabes que uno de los grandes temas de la historia de la iglesia, por así decirlo, y de la humanidad, ha sido qué somos en esencia y qué parecemos que somos. Entonces, en el contexto bíblico, porque si es bíblico, es lo que le concierne a la iglesia y a la vida social, espiritual de la iglesia del Señor. ¿Qué podemos decir a la luz de la palabra con relación a la apariencia? ¿Cómo debe verse? ¿Qué debe parecer el creyente? Qué tremendo problema. Eso es una camisa de 11 varas. Es una camisa de 11 varas. Y más en este tiempo, porque yo creo que cuando ha habido debate sobre ese tema, ha sido en este tiempo. Sí, señor. Es el tiempo donde ese ha sido el tema más debatido, porque la expansión del cristianismo, la proliferación del evangelio a distintas comunidades, ha traído consigo una suerte de personas que tienen identidades diferentes, formas de vestir diferentes, culturas diferentes. Imagínate el evangelio llegando a Escocia. Entonces allí un hombre ponerse una falda no es un asunto tan alterado, ¿verdad? No se ve como pecado. No se ve como pecado, claro. El tipo de falda que ellos usan es un tipo de falda distintivo. No es la falda que usan las mujeres, pero lo que quiero traer en esencia es que hay culturas que son quizás muy opuestas a nosotros. Sin embargo, hay una unidad en el Señor que siempre debe prevalecer. Y creo que esa es la línea que debemos mantener. Así que vamos a hablar un poquito de este tema, de qué es qué significa la apariencia y qué peso tiene, ¿verdad? En el cristianismo. Así es. Mira, me gustaría comenzar hablando acerca del apóstol Pedro. Pedro, como siempre, intrépido, único el apóstol Pedro. Pedro es la figura por excelencia, porque cuando tú hablas de Pedro, hablas de un hombre totalmente transformado. Aleluya. Yo creo que a excepción del apóstol Pablo, que vemos una transformación bastante agresiva, ¿verdad? Un hombre que era un perseguidor y que de perseguidor pasó a ser entonces parte del pueblo que él mismo perseguía. Pero no se ve en Pablo un cambio tan radical, porque en Pablo solamente cambiaron sus ideas. Pablo siguió siendo el mismo Pablo, conocedor de varios idiomas, de varias culturas, un hombre conocedor de la política, que sabía manejarse en medio de la política y aprovechó todos estos recursos para el bien del evangelio. Sin embargo, en el caso de Pedro, nosotros podemos ver el crecimiento de un ser humano. Podemos ver cómo un ser humano va madurando poco a poco para convertirse de ser una persona impulsiva, de ser una persona hasta cierto punto, en la atmósfera de este tiempo le llamaríamos inmaduro, ¿verdad? Sí. Pedro sería un inmaduro en este tiempo. Sí. No tendría... Usted me está hablando del Pedro inicial, el que comienza a caminar con Jesús inicialmente. Exacto, el Pedro inicial. Sí. El Pedro que era capaz de saltarle arriba a una legión romana con un cuchillito de mesa. Con un cuchillito de mesa, si veía la ocasión. Estamos hablando sí de ese Pedro.
el Pedro que Jesús conoció en principio y que después comenzó a moldear. Entonces, ¿por qué hablar de Pedro? Bueno, precisamente porque Pedro en principio tenía las maneras de un pescador. Hombre que era rústico, de pocas letras, no era muy fluido. Si tú te vas hoy en día al campo, te vas a encontrar con una persona que tiene toda su vida trabajando en el campo. No puedes exigirle a una persona que trabaja en el campo toda su vida que tenga quizá el léxico que domina podríamos por citar una figura, ¿verdad? El extinto Jackie Núñez del Risco, por ejemplo. Sí, tremendo. Que era ¿verdad? Una mente brillante. Tremendo. Y que durante toda su vida se dedicó a la locución, al periodismo, a la televisión. Yes. Tenía un léxico pulido. Tú no puedes pretender que cuando tú vas al campo, tú vas a encontrar un hombre en el campo que tiene toda su vida trabajando allí, viviendo de la agricultura y produciendo alimentos de la tierra, que va a tener ese mismo léxico. Así es. Es lo que pasaba con Pedro. Pedro era un hombre rústico, burdo de la pesca, y cuando se encuentra con Jesús, comienza a seguir a Jesús, a escuchar las ideas de Jesús, a escuchar cómo Jesús hablaba, y esto comienza a calar en su mente y en su corazón. Más allá de eso, comienza a calar en su espíritu. Aleluya. Pedro comienza a cambiar sus actitudes, a cambiar sus formas, a cambiar incluso su manera de hablar. Por esto, al final de la jornada, cuando Jesús es llevado al patio de el sumo sacerdote y está siendo allí maltratado, entre tantos vejámenes que sufrió, ¿verdad? Por nuestros pecados, para llevar la culpa que nosotros debimos haber llevado. Sí, Señor. Nos encontramos a un Pedro que, metido entre la multitud para ver lo que acontecía con Jesús, es interrogado y dice, pero tú andabas con ellos. Y él lo niega. No, yo no lo conozco. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un Pedro con una decisión tomada, pero con indecisiones. ¿O qué tiene que ver esto con lo que soy, mi convicción y lo que aparento? ¿Cuál es el contexto de esto, Jonathan? El contexto de esto es que cuando Pedro es confrontado, cuando le preguntan y él niega, hay alguien en la multitud que dice, pero tú hablas como ellos. Ay, ¿te parece a ellos? Tú te pareces a ellos. Es decir, que en esencia, tarde o temprano, el creyente que madura tiene que buscar una semejanza con Cristo. Sin importar cuáles sean las circunstancias. Sin importar circunstancias, sin importar la cultura, sin importar las costumbres, sin importar de dónde tú provengas. Eventualmente, si conociste a Cristo, vas a tener que parecerte a Cristo. Pero ponte en la posición de Pedro. En la posición que tú me dices que tenemos un Pedro inmaduro, que tenga una primera etapa con la relación con Jesús. Trasládate al Pedro de esa época y coloca a Pedro en el patio de la situación en la que estaba. Óyeme, no negar, era su vida la que peligraba. Sí, peligraba su vida. Yo no quiero quizás enfocarme tanto en el negar o no negar, porque era una situación muy intrínseca de Pedro. Hay que vivir eso. Hay que vivirlo para saberlo. Yo quiero enfocarme en el hecho de que Pedro había adquirido una forma, un perfil, ajá, que ya lo vinculaba a ese grupo. Muy lindo. Ya entonces, se parecía al Señor y a los discípulos. Pues se parecía, claro. El hecho de Pedro haber negado, yo creo que no cambió su esencia. Y esto lo demuestra que la primera persona que Jesús menciona cuando es resucitado, dice, vayan a los discípulos y a Pedro. Así es. No dijo, vayan a Juan, a Jacobo, no, vayan a los discípulos en sentido general y a Pedro. De modo particular y a Pedro. O sea, porque Jesús sabía que la intención del corazón de Pedro no era la negación. Pero como humano que es imperfecto, pues falló. Muchas personas dicen que Jesús mandó a buscar específicamente a Pedro para que no se sintiera tan mal. Porque le pesaba a él el haber negado al Señor. Le pesaba bastante. Luego cuando Jesús lo confronta y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Al preguntárselo 3 veces, pues Pedro llegó a pensar en su momento que era porque él le había negado. Dice, Jesús está preguntándome esto porque en algún momento lo negué. Entonces, yo creo como que la esencia de lo que es Pedro no cambió tanto al negar a Jesús. Más bien lo que pienso es que Pedro fue tomando la forma de Cristo, hasta convertirse luego, evidentemente, en el predicador y mártir que se convirtió. Yes. ¿Tú crees que la frase se parece a ellos y él habla como ellos
tiene que ver con la metamorfosis, con el cambio que ya Pedro estaba experimentando, pero que en esencia no había sido total todavía. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Él se parece a ellos? ¿A qué se refiere? Yo creo que era el punto de evolución que Pedro había alcanzado. Y esto nos deja una enseñanza bastante profunda, porque una cosa es que nosotros ya tengamos las maneras de un creyente, la forma de un creyente, y otra cosa es que tengamos la esencia terminada de un creyente. Por eso yo creo que es la importancia del tema que estamos tratando, porque hay mucha gente que se detienen ahí, en el formalismo. ¿Tú crees que hay gente que parecen y no son creyentes? Mucha gente que parece Sí, que no son. o sea, en este tiempo donde quizá lo de afuera juega papeles protagónicos, ¿tú crees que se puede parecer sin ser cristiano, parecer cristiano y no serlo? Pero tenemos un montón de casos. El primero era Judas. Ay, estaba ahí en el grupo. Analiza la Biblia. ¿Cuándo fue cuestionada la moral de Judas dentro del grupo? Hay un estudio que hace una comparación entre Iscariote y Simón. Interesante. Judas no apareció nunca, sin embargo Simón, pese a sus situaciones, en esencia el mismo negador terminó diciendo, tú sabes que te amo. Exacto. Sí, o sea, interesante. El mismo que negó. Pero cuando tú tienes a Judas caminando con los discípulos, la gente veía y no distinguía a Judas de los demás discípulos. No lo distinguía. Era uno de los que andaba con ellos. Seguramente tenía ideas y hablaba bonito, porque tú te encuentras mucha gente que cuando predica, tú tienes que sentarte a escucharlo. Se viste como ellos, hablas como ellos. Habla como ellos. Pero la esencia, lo que realmente importa, lo de adentro. ¿Y cómo yo defino esencia con relación a un creyente? Mira, la esencia del creyente, la esencia es lo que tú eres. Por eso cuando yo hablo de lo que es la división de la composición del ser humano, somos tripartitos. Yes. La Biblia dice que somos tripartitos. No de manera literal, no vayan a buscar un texto bíblico que diga somos tripartitos, sino que de manera indicativa, ¿verdad? Nosotros podemos colegir. La concepción es bíblica, el concepto tripartito es bíblico. El concepto tripartito es bíblico, no solamente porque Dios es tripartito, sino porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Amén. Y el Señor es 3 en 1. Asimismo el ser humano es 3 en 1. Cuerpo, alma y espíritu. Asimismo el apóstol Pablo dice que el Señor santifique todo vuestro ser, que el Dios de paz santifique todo vuestro ser. Cuerpo, espíritu y alma. Así que Pablo menciona 3 partes importantes. Eclesiastés dice, antes de que el polvo vuelva a la tierra de donde era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Evidentemente que si nosotros necesitamos ser salvados y nuestro espíritu va a volver a Dios sí o sí y el cuerpo va a volver al polvo sí o sí, entonces ¿qué es lo que necesita ser salvado? Pues es el alma, ¿verdad? Somos tripartitos. Entonces, la esencia del ser humano es el alma. Amén. Esa ahí es la están que esencia. las emociones, las actitudes reales. El depósito de la conciencia. Todo lo que es Malaquías. Malaquías no es ese cuerpo. Malaquías no es el espíritu, porque el espíritu solamente hace que tu cuerpo se mueva y te da las directrices para llegar a Dios. Malaquías es el alma. Son los pensamientos de Malaquías. O sea que en esencia no es como nos vemos, no es como se ve Jonathan, no es como se ve Malaquías, no es como se ve Joan, no es como se ve el otro, sino en esencia somos otra cosa. Así mismo. Interesante y profundo ese tema, porque a veces yo puedo juzgarte a ti por lo que veo por fuera y decir Jonathan es o no es, pero mi juicio podría estar equivocado. Jesús dijo no juzguéis según la apariencia ni no juzguen con justo juicio. Y esto me produce una pregunta, ¿cuándo yo sé que estoy juzgando justamente? Mira, nosotros no estamos llamados a juzgar. Quien juzga es la palabra. Yo lo que tengo es que, dice la Biblia, que pesemos los espíritus para ver si son de Dios. La Biblia no te dice pesa la carne. La carne nunca va a ser de Dios. Y el hecho de que una gente en determinado momento se equivoque no quiere decir que no es de Dios. Se puede equivocar, somos seres humanos. Así es. Ahora, los espíritus son los que tenemos que pesar. Entonces, cuando yo veo a una persona y yo quiero saber si esa persona es de Dios, tengo que pesar su espíritu. Tengo que para yo poder pesar el espíritu de una gente, tengo yo que estar en el espíritu. Yes. Porque muchas veces tú quieres pesar al otro, pero tú no tienes la capacidad para pesar. Y si tú llegas a utilizar el peso de un colmado y tú quieres pesar una res entera, es muy probable que el dueño del peso te diga, ese peso no tiene capacidad para pesar esa Es así, es así. Entonces, a veces nosotros no tenemos la capacidad para pesar a otro. Es así. ¿Por qué? Porque nuestras obras deben ser examinadas. Jesús dijo, antes de ver la paja en el ojo ajeno, saca primero la viga que hay en tu ojo.
A ver si te entiendo. Es más importante las manifestaciones de las cosas que yo hago de manera constante y que emanen de mi corazón a lo que yo parezco. Porque yo puedo, como tú decías, Judas parecía, hablabas como ellos, estaba en el grupo, pero al final manifestó otra cosa, Al final manifestó lo que lo que en realmente era. esencia él era. Lo que realmente era, que lo fue desde el principio. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición. Yes. Es decir, que desde su momento ya él estaba predispuesto para eso. ¿Por qué? La gente diría, ¿Dios hizo perder a Judas? ¿Preparó Dios a Judas para que se perdiera? No, Dios utilizó a Judas porque lo que había en el corazón de Judas era el mal. Eso es similar a la figura de Luzbel. Habría que pensar que Dios hizo el mal. Sin embargo, en el corazón de los individuos, en el mismo libre albedrío, en el corazón del hombre, en el corazón de algunos ángeles, por así decirlo, la decisión contraria a la obediencia no la produce Dios en el corazón de los seres, sino que el hombre o la naturaleza del individuo y sus determinaciones es que los lleva a hacer o a decidir cosas contrarias a lo que Dios establece. ¿Es así? Eso es así. La gente quiere hablar del concepto de maldad. El mal, y si Dios creó el mal, o por qué Dios permite el mal. Y un filósofo muy importante de la historia reciente decía que Dios no existe porque el mal existe. Y en consecuencia, si el mal existe, o Dios no existe, o Dios no es bueno. Entonces, eso es una teoría insuficiente porque el tema de la maldad y de la existencia de la maldad viene, como tú bien has expresado, del corazón. Todos nosotros somos malos. Y yo no puedo pensar que la maldad que hay en mí proviene de Dios. La maldad que hay en mí proviene de mi propia concupiscencia. Así es. Porque cuando Dios establece un mandato para que nosotros lo cumplamos, es porque eso nos va a hacer bien. Amén. Entonces, al momento que yo desobedezco el mandato del Señor, yo estoy procurando el mal. ¿Es así? Y yo siempre le pregunto a la gente, digo, cuando tú tienes tu esposa en tu casa y tienes tus hijos, una bella familia, y decides ir tras el adulterio, que Dios lo prohíbe. Así es, radical y literalmente. Radical y literalmente, lo prohíbe. Pero tú decides ir en contra de lo que Dios manda, en contra de lo que Dios está prohibiendo, tú quieres ir y adulterar. ¿Quién se daña? Te dañas tú, se daña tu familia, se dañan tus hijos, se destruye lo que el Señor te ayudó a construir. ¿Por qué? Porque tú desobedeciste. Entonces, luego no puedes culpar a Dios porque tu matrimonio se destruyó. Cúlpate a ti mismo, que desobedeciste la voz de Dios para adulterar. El hombre estaba en el huerto de Edén, viviendo bien. No puede culpar a Dios por haberlo sacado. En lo absoluto. En lo absoluto, saliste tú solo. Saliste tú solo porque desobedeciste lo que Dios te dijo. Y Dios te dijo, si quieres estar aquí, tienes que obedecer esto que te voy a mandar. Y le dejó un solo mandato. Era una sola regla sencilla. Y el hombre no la pudo cumplir. Entonces, lo que había en el corazón de Judas ya era la maldad. Ahora, ¿qué pasa? Que Judas tenía una apariencia. Tenía una apariencia. Y hay dos tipos de apariencias. Tenemos la apariencia física y tenemos la apariencia conductual. Hablamos de apariencia física cuando tú ves una persona quizá con un saco, con una corbata, dentro de una iglesia, tú asumes que es cristiano. Tú llegas y asumes que es cristiano. Y eso es lo que por lo menos a primera vista eso es lo que parece. A primera vista. O por la percepción dogmática o cultural que yo tengo de lo que es una persona seria, cristiana. Por la cultura que tenemos. Esa es la idea que yo tengo. Si yo te veo a primera vista, digo, wow, ese individuo es cristiano. Tiene el saco, tiene la corbata, tiene la Biblia. Ese es el hombre de Dios. Anda con todo, el kit completo. Sí, ese es el hombre de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo de esto que estamos hablando. Imagina que tú estás organizando una actividad en la iglesia. Estás organizando una actividad y tú le encargaste a una persona que estaba colaborando contigo que buscara un predicador. La persona busca el predicador, lo contacta, te pasa el número, todo. Pero el día de la actividad la persona no puede estar, que es quien conoce al predicador. Tú no lo conoces. Estás organizando todo y cuando está a punto de empezar, llega una persona. Tú sabes que es un hombre, ¿verdad? Llega ensacado, encorbatado, bien vestido y se sienta en uno de los asientos. Automáticamente
tú no lo habías visto, ¿verdad? Te acercas y le preguntas, ¿usted es el predicador que viene? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Y la respuesta de la persona es, no, yo no. Yo vine de visita. Hay un caso que tiene que ver con el área nuestra, el área jurídica. Por ejemplo, hay unos muchachos que se dedican a aparcar vehículos en la zona de las cortes. Usan traje, camisa blanca, chaqueta negra. Cuando una persona que está buscando un abogado llega al entorno y se encuentra con un parcador que no son ni siquiera bachilleres, le suele preguntar al primero que le pregunta al parcador, ¿usted es el abogado? ¿Usted es abogado? Sí. Si no lo es, parece el abogado clásico de la República Dominicana. Exacto, el abogado clásico. Sin embargo, a veces ellos simulan serlo. Esto es importante, Jonathan, porque yo conozco un caso de uno de los parqueadores que dice, claro, yo soy abogado. Conocemos ese caso. Sí. Entonces eso se da con mucha frecuencia. Eso es muy frecuente. Pero pasa con el púlpito, según lo que tú me dices. Puede pasar con... Puede pasar. Es que a mí me ha pasado. Y en el caso mío, yo soy cristiano, pero hay casos en los que la persona quizá no es cristiana. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes lo que te digo. A mí me ha pasado que llega a una actividad y la persona me pregunta, ¿tú eres que va a predicar? El que parece el predicador, el que parece. Yo he ido con mi esposa a lugares. Fuimos a una iglesia, la iglesia donde ella se formó en La Romana, y ella iba a predicar. Y una amiga de ella que vive al lado de su madre me dice, pero yo pensé que era tú que iba a predicar. Sí, porque parecías. Porque como yo siempre ando trajeado. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Al hecho de que ese formalismo visual muchas veces es tomado como una referencia para determinar quién es y quién no es. Y eso es un error. Es el primer error que cometemos cuando vamos a evaluar a una persona para saber si realmente es o no es un creyente. ¿Por qué? Bueno, porque el formalismo de estar vestido así no dice nada. Los abogados se visten así y no. Bueno, los requisitos para tú ser empleado en algunas oficinas de la mayoría de los países nuestros, el concepto buena presencia tiene que ver con lo que tú pareces. Exactamente. No con lo que en esencia eres. No con lo que en esencia eres. Entonces, quizá el que tiene la capacidad no tenía el traje en ese momento. Ese es el Eso detalle. puede pasar. El que tiene quizá la capacidad no tenía el traje. Ahora, ¿vale mucho la presentación? Claro que vale. Porque como la gente te vea, te recibe. Así es. Y aún dentro de nuestro ámbito cristiano, si la persona no te ve presentado, no te va a permitir que tú te detengas a hablar con él. Porque si yo veo a una persona y quiero que hagamos hincapié y subrayemos en esto, la vestimenta tiene su importancia. Pero mucha importancia. Entonces, si yo veo a una persona que viene con los clásicos pantalones por aquí. Cayéndose, ¿verdad? Con una gorra hasta aquí. Y viene caminando en la acera y veo que está sacando algo él está sacando un tratado para dármelo, pero yo... ¿La percepción cuál es? La percepción es que viene a atracarme. Ya. ¿Y qué digo con esto? El tema está en la vestimenta. No está en la vestimenta. Pero sí debemos cuidar la forma de cómo nos vemos, porque como cuando llegamos al árbol determinamos cuáles son los frutos que están listos para ser consumidos y cuáles no. Es porque ellos mismos, en su composición, van cambiando la apariencia y por eso sabemos cuando están llenos, cuando están maduros. Algunos hay que tocarlos, como los aguacates, ¿verdad? Pero hay otros que se ve a simple vista. Hay el concepto, Paulino, de el pudor y la apariencia tiene que ver con el pudor y la decencia. Sí, tiene que ver con el pudor y la decencia. Mira, hay un tema con esto que a nosotros nos enseñan en la universidad. Yo que pasamos por la misma facultad, ¿verdad? Nos enseñan en la universidad que el pudor es variable dependiendo del punto de vista. No hay una definición precisa de lo que es el pudor. Pero nosotros sí podemos encontrar en el Antiguo Testamento algunas referencias, principalmente en el libro de Levítico y el libro de Números podemos encontrar algunas referencias, algunas observaciones que el Señor hace que nos llevan a sacar las cuentas de qué es el pudor para el Señor y qué es lo que el Señor nos pide cuando nos habla de pudor. Recuerda que estamos establecidos en el punto de lo que es la apariencia superficial, ¿verdad? Esta apariencia. Porque hay otra apariencia que quisiera que tuviéramos el tiempo también de tocar, que es más peligrosa que esta. Es más peligrosa, ¿por qué? Porque una persona que tú veas en pantalones cortos no necesariamente está en pecado y puede
tener una palabra de Dios para ti y puede tocarte y puede ser un instrumento de Dios para transformar tu vida. Sin embargo, en la otra apariencia que vamos a tratar, no hay forma de que esto acontezca. Así es. No sé si se nota la diferencia. Hay una apariencia que cuando existe ese tipo de apariencia no hay forma de que esa persona pueda edificar. Pero hay otra apariencia que es la de la vestimenta, que aunque una persona no tenga la vestimenta que tú y yo entendemos que debe tener, te puede edificar igual. Así es. Igual puede ser utilizado por el Señor para transformar tu vida. Entonces, esa apariencia física, que es de la que estamos hablando primero, es importante para el Señor. Recuerdo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba elaborando el templo. Recordemos que en el templo que fue construido en el tiempo de Moisés, los planos y los diseños son de Dios. Dios le dio el diseño, le dio las medidas, le dio los materiales y le dijo la forma y la disposición. Para que no nos vayamos lejos en el tema, Dios le dijo hasta los colores de la cortina. Sí, fue puntual, específico. Puntual y específico en cada cosa. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que prepare las escalinatas para subir al altar a ministrar, le dijo que no haga los escalones muy altos. A mí me encanta Dios, porque es que Dios es tan detallista. El Señor es claro, preciso, conciso. En todo. Sí, amén. No hay sombra de variación ni hay oscuridad en él. Amén. Le dice, mira, las escalinatas, Moisés, no las hagas muy altas, porque como se acostumbraba a usar túnica en aquel entonces, dice, no sea que cuando tú levantes el pie para subir el escalón, descubras tu desnudez. Detalles. Es un detalle que a algunos le puede parecer un detallito, pero para mí es un detallazo. Pero claro, es que no hay, ahí no hay, hay. Es una precisión, un pleonasmo, es una precisión precisa. Ahí no hay tutía. Entonces, Sí. y me voy a meter en problemas con esto, con Dale. mucha gente. Me voy a meter en problemas con esto, con mucha gente. Yo creo que para usar el altar, para hacer uso del altar, tú tienes que tener cuenta en la forma de cómo te vistes. Yo creo que sí. Tienes que tener cuenta. Yo veo en este tiempo que dentro del Evangelio hay un mover donde andar con la barriguita afuera o estos unos pantalones rotos por aquí. Yo no te digo que tú no eres cristiano por usarlo. Lo que te digo es que para usar el altar... Yo creo que hay lugares que independientemente de las concepciones, tú debes tener cierto nivel de pudor y entender que hay modas, que la moda como tal tú no la puedes señalar como pecado, pero tú debes saber cuándo y cómo usarlas. La Biblia dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, hay cosas que no son pecado propiamente, pero no van a edificar. Y yo no debo hacer uso de nada que no edifique. Porque mi vida debe existir para edificar a otros. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el propósito de nuestra vida es enseñar a través de la palabra para que el otro esté capacitado para enseñar también. Y ese a su vez va a enseñar a otros, como dijo el apóstol Pablo, hombres capacitados que capaciten a otros. Esa es la idea. Yeah. La idea es que haya una multiplicación. La idea es la reproducción espiritual, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros tenemos conductas o formas que no son de edificación, tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? Tenemos que hacer una auditoría personal para eliminar de nosotros esas cosas que no son de edificación, porque estamos para edificar a los otros. Así Entonces, es. como Dios se tomó el tiempo para indicarle esto a Moisés, y Dios le habla a Moisés de temas de higiene, de temas de higiene que uno podría no pensar. Importantísima la higiene. Importantísima la higiene. Entonces, cuando tú vas a salir, por ejemplo, a evangelizar, debes cuidar tu aseo personal. ¿Cómo hueles? ¿Cómo te peinaste? Detalles. Pero es sencillo, Malaquías, ¿cómo llegamos? Que lo que tiene esté limpio. Exacto. ¿Cómo llegamos a hablarle de Dios a una persona que no puede estar parada frente a nosotros porque le molesta el olor? Es terrible. Es algo difícil. Y si tú vas a predicarle a alguien, obviamente a una persona que no es creyente y que de entrada perciba un mal olor. Ya se cerró.
Todo, no hay posibilidad. Se cerró. Y eso es algo que yo siempre le digo a la gente cuando estoy tratando de instruir acerca del evangelismo y cuando estoy preparando grupos para evangelizar. La presentación, la higiene son muy importantes. La identificación, que la persona se sienta frente a alguien que está identificado, que lo puede identificar con claridad, es decir, evitar andar con la cara oculta, evitar las cosas exageradas, evitar la mala higiene y ser precisos, no abundar demasiado. Si usted no tiene quizá la capacidad de hablar mucho, trate de ser preciso en lo que va a decir para que no se enrede, ¿verdad? Y no se meta en compromisos. Entonces, esa apariencia es importante. Claro, estoy totalmente en contra de aquellos que quieren detenerse en la apariencia. Y tú y yo sabemos que hay un grupo en este tiempo que ha también minado las redes, lamentablemente, una herramienta con tanto alcance, pero ha sido minada por un grupo de personas que tienen conceptos antibíblicos de lo que es la apariencia. Muy radicales y a la vez antibíblicos. Son radicales y son antibíblicos, porque todo lo que es radical es antibíblico. Es así. Dios porque no es un porque Dios hay dos radical. extremos, Jonathan. Yo pienso que este punto que tú tratas es importante, pero hay dos extremos. Porque, ok, tú no puedes ser extremadamente conservador con relación a la forma de vestirte, pero tú no puedes ser extremadamente abierto, que era lo que tú decías, con relación a la forma de vestirte también. Pero claro. Porque es que tenemos los dos temas en la iglesia. Hay los dos temas. Entonces, Sí. nosotros vemos grupos que están de un lado y grupos que están del otro. Así Pero, es. ¿qué pasa? Que en ambos grupos hay personas que aman a Dios. Amén. Pero también en ambos grupos hay personas que han tergiversado la doctrina para acomodarla a la forma que ellos entienden. Yo te puedo contar una anécdota de una misionera que me tocó conocer en otra parte del mundo. Ella se vestía como prostituta para evangelizar prostitutas. Bueno, tú dirás que hay un tema de apariencia que es con un propósito evangelístico. Pero Pablo dijo, que yo no sé si estoy fuera de contexto, Pablo dijo, yo soy griego con los griegos, romano con los romanos. Y a veces el tema de la apariencia puede ser una estrategia para tú poder mezclarte con algunos sectores y poder alcanzarlo para Dios. Ahora, que tu vida cristiana sea tan moderna que te lleve a los extremos de parecer un mundano cualquiera, sin importar el contexto cultural, pero tampoco tan radical que tú parezcas más religioso que todos los religiosos de todas las religiones del mundo. O sea, yo pienso que esos dos extremos que estamos tocando y que sí tienen que ver con la apariencia, de afuera, porque tú hablabas de la apariencia en esencia, lo que tiene que ver con el corazón, las emociones, las intenciones, que son tres temas totalmente diferentes. Son diferentes, que ya me gustaría concluir con lo de la forma Sí. para entrar en lo de la esencia, Dale. que lo considero más importante Claro. y más peligroso. Mucho más. Pero sí, digamos, para concluir en cuanto al tema de la formalidad, esos extremos son un peligro. Donde hay extremos no está Dios. Es así. Donde hay extremos no está Dios. Me gusta esa idea. Donde hay extremo no está Dios. Dios no es radical. Ni es radical para un lado, ni es radical para el otro. Dios es un Dios de orden. Amén. Orden. Entonces, el orden de Dios se manifiesta en el mar y la tierra. Tú tienes un límite donde el mar y la tierra se unen y ninguno se pasa para el lado del otro. O sea, el mar no se mete donde está la tierra no se mete para el mar. La Biblia dice en el libro de Job que Dios estableció límites al mar y el mar no violenta esos límites. Entonces, Dios es un Dios de orden. Amén. Hay día y hay noche, es un Dios de orden. No es todo noche ni es todo día. Día y noche. No es frío constante ni sol constante. Soleado, nublado, templado. Va variando el clima, ¿verdad? Para que el ecosistema de la tierra pueda subsistir. ¿Tú crees que el orden de Dios en ambas coyunturas va a tener un propósito de salvación, de edificación? Porque Dios podría estar usando en extremos, podría Dios glorificarse en ambos extremos. Claro que Dios sin puede importar el tema de la glorificarse. apariencia. Mira, si tú eres de los que usan el cuello hasta aquí y que usan la falda hasta acá, y glorificas al Señor y vives la sana doctrina y no juzgas en tu corazón al que usa una falda más corta o al que usa un poloché sin cuello, yo creo que tú te puedes salvar. Y si tú predicas a Cristo olvidándote de que los demás visten como visten, creo que tú te puedes salvar, porque ahí es donde está el problema.
Yes. El problema principal está en que los que usan el cuello hasta aquí entienden que si tú no usas el cuello hasta ahí, tú estás en pecado. Es un gran problema. Y ese es el problema. Me gustó mucho lo que tú dijiste sobre un Dios de orden, porque me parece que orden de alguna forma es equilibrio, donde yo no soy capaz de creer que aquel está mal porque usa cosas que yo entiendo que no debe usar, sino que yo te acepto tal cual tú te ves. Y permito que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Amén. Porque yo no puedo querer sustituir el trabajo del Espíritu Santo. Así es. Yo no puedo tampoco señalarte. Si Dios te salvó, te trajo, te llamó, te santificó, y de tal o cual forma, yo creo que yo no soy quien, como tú decías ahorita, yo no puedo pesar una libra, una vaca completa en un peso de un colmado. Exacto, que tiene como 12 libras la capacidad máxima. Estoy excedido, yo no tengo la capacidad. No tiene la capacidad. ¿Quién soy yo para juzgar el criado ajeno? Dijo el apóstol Pablo. Exacto. Entonces dice que el siervo delante de su señor cae o está en pie delante de su señor. Entonces nosotros no podemos juzgar eso, pero también si yo soy de las personas más liberales, no puedo juzgar al que no lo es. Al que no lo es. No puedo juzgar al que usa la vestimenta larga hasta los pies. No, jamás. Tenemos que aprender a respetar a cada cual según su forma. Y si nosotros aprendemos eso, yo creo que como cristianos vamos a crecer más. Porque el problema que se está dando en la iglesia es que los liberales critican a los conservadores critican a los liberales y no se dan cuenta de que ambos se encuentran en dos polos opuestos, en dos extremos. No hay otro evangelio, ¿verdad que no, Jonathan? No hay otro evangelio. No hay un evangelio de liberales y un evangelio de conservadores. Pablo dijo, no hay otro evangelio. No, un solo evangelio. Sin embargo, en ambos grupos hay personas que han aprendido a convivir y a glorificar al Señor, porque Amén. Eso es lo importante. Que cuando tú vayas a colocarte una vestimenta, tú digas, yo con esto glorifico al Señor. Eso es importante, que tú te veas al espejo y digas, con esto glorifico al Señor. Eso es lo importante. Hay personas que quizá critican y dicen que hay que vestirse hasta acá porque el tiempo de Cristo, como las personas que citábamos hace un momento, pero andan en automóviles modernos. Y tú dices, pero si nos vamos a remontar a la época de Cristo, no andaba Cristo en automóviles. Jonathan, yo veo que este tema requiere una segunda parte por obligación, porque el tiempo no nos favorece como para ampliarlo. Ahora, yo quiero que tú dejes finalmente una reflexión sobre esto, que los hermanos entiendan lo que es finalmente lo que importa con relación a la apariencia. Mira, básicamente lo que importa con relación a la apariencia es el tema de la esencia. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo y le decía que vendrían hombres que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. De eso debemos cuidarnos. No cuidarnos de la apariencia de la vestimenta, no cuidarnos del vestir, no cuidarnos quizá de la forma de hablar de la persona. Debemos cuidarnos del que aparenta en esencia. Porque hay personas que quizás reúnen las condiciones visuales de un cristiano y no lo son. Eso no es nada. Pero hay personas que tratan de mostrar con sus acciones que son cristianos, cuando en lo íntimo y en lo secreto no lo son. Aleluya. A estas personas debemos evitar, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque lo que salga, el resultado, el producto, el agua que va a brotar de la fuente al final del día o va a ser dulce o va a ser salada. Y si el agua es dulce, la fuente es buena. Y si el agua es salada, la fuente es mala, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que la exhortación final, en este caso, es que tratemos de, en esencia, ser buenos creyentes. Que nos olvidemos un tanto de las apariencias físicas sin descuidarlas a tal punto, ni a un extremo ni al otro, que esto se convierta en un libertinaje o que se convierta en una doctrina. Debemos ser comedidos, ser cautos en nuestra forma de actuar, ser pudorosos en nuestra forma de vestir, pero sobre todo en esencia ser verdaderos creyentes, que es lo que Dios anda buscando. Dice, verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Bien, mis amados, Dios les bendiga. Espero que este tema haya bendecido tu vida y que entiendas lo que significa en esencia parecer y ser cristiano. Yo soy Juan Malaquías, a mí me consigue a través de Malaquías Podcast en las redes sociales, Juan Malaquías Oficial. Dios te bendiga, esto es la hora de la unción, estamos en Excelencia Cristiana. Espero que le dé a seguir
que te suscribas al canal para que sigas recibiendo esta gran bendición que significa este proyecto para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.